Muy buenos días, bienvenidos a una nueva cápsula de Molins Design y hoy estoy muy contento porque es el primer programa post-confinamiento, post-COVID-19 y estamos con mucha ilusión aquí en la obra. Hoy mi intención es hablaros de los porcelánicos, de cómo se colocan, de los detalles técnicos, os voy a hablar del rejuntado de las piezas y qué materiales utilizamos y os voy a hablar del acabado de las esquinas y cómo se acaba de replantear un baño. No os vayáis, esto lo vais a ver aquí, apuntar y tomar buena nota. Hay distintas maneras de colocación de los porcelánicos. Esto viene condicionado por varios factores. Uno de ellos es el formato de la pieza y otra de ellas son las características técnicas de la pieza. Primero de todo tenéis que pensar que las piezas porcelánicas no son perfectamente planas. Tienen tendencia cuando se cuecen a abombarse, con lo cual en función del tipo de pieza es preferible técnicamente optar por una colocación u otra, ¿vale? En este caso tenemos una pieza de 60 por 60. Es un formato como obviamente cuadrado y nosotros estéticamente preferimos colocarlo siempre a tirada, que se llama, formando 90 grados. Pero que sepáis que este porcelánico también lo podríamos colocar a romper juntas, ¿de acuerdo? O a 3/4. En el caso de que la pieza fuese abombada, el hecho de ponerla a romper juntas nos puede generar problemas de crear unas pequeñas sombras, unas pequeñas llagas en las puntas y no garantiza una buena colocación. Hay que tenerlo en cuenta el formato a la hora de colocarlo. Os voy a explicar el replanteo y el porqué de cómo hemos colocado las piezas en esta cocina. Es importante el arranque, teniendo en cuenta y considerando el formato. Aquí veis que hemos decidido buscar esta linealidad. Aquí estamos hablando de unas piezas de metro por metro y aquí, como veis, esta pared coincide con nuestra isla central, con lo cual hemos optado por alicatar a tirada de este tabique, bueno, de este núcleo, hasta esta isla, de tal manera que cuando entremos en este espacio, la visual de la colocación la tengamos pieza entera justo al entrar y apreciemos esta vista lo mejor posible. Esta línea que hemos seguido es la que luego nos irá a empalmar con nuestra isla central en la decisión que habíamos tomado en el plano. De tal manera que cuando entremos en este espacio tengamos esta pieza entera, la visual de esta pieza entera ya lineal. En nuestros proyectos tapamos con cartón el suelo y encima le ponemos una capa de madera de DM muy finita para el caso de que cuando estemos ejecutando el techo caiga alguna herramienta, algún tipo de utensilio, no se estropee el suelo. Para garantizar una buena colocación hay que usar la técnica adecuada con las herramientas adecuadas. Desde hace un tiempo las técnicas han ido cambiando un pelín y podemos beneficiarnos de ello. Es por eso que, a diferencia de cómo se venía usando anteriormente la típica cruceta de plástico que algunas veces habéis visto, nosotros ya venimos utilizando este tipo de utensilios, que son estas piezas de PVC y estas falcas también de PVC, de plástico, ¿vale? Que aquí las veis colocadas, ¿vale? En formatos grandes, como sería este tamaño, para garantizar que la junta de la cruz queda perfectamente al mismo plano y completamente alineados, usamos este tipo de piezas que con este utensilio lo que hacen es falcar este elemento de tal manera que todas las piezas queden al mismo plano. Y esto garantiza una colocación perfecta. Hay distintos tipos de boradas en función de las especificaciones técnicas que necesitemos para el espacio en concreto. No es lo mismo hacer una cocina particular que hacer unos laboratorios o una cocina industrial. Se le añaden distintos componentes químicos para hacerlas más impermeables, más asépticas, como por ejemplo podía ser un material tipo epoxi, ¿de
acuerdo? En este caso, lo que estamos viendo son una carta de colores de la casa Mapei, por ejemplo, hay distintas marcas. Yo básicamente lo que os quería incidir es en el tema de que una vez tengáis elegida la tonalidad que creéis que es la adecuada para el tipo de porcelánicos, hagáis un muestreo en una pieza pequeña de si el color, una vez hecho el proceso de mojado y secado de la borada, es el adecuado para vuestro tipo de tonalidad. Pensar que antes de hacer todo un espacio es preferible hacerlo una muestra en un espacio pequeñito y comprobar qué es el color adecuado. Los porcelánicos tienen unas especificaciones técnicas en cuanto a la rugosidad, en cuanto a la capacidad de abrasión, que oscilan en una escala del 1 al 3. Un nivel 1 sería un porcelánico completamente liso que se utilizaría para revestimientos de paredes. Un clase 2, que es el que estamos utilizando para hacer cocinas y baños, sería un baño a medio punto entre la rugosidad y un elemento completamente liso. Pensar que un clase 3 se usa para perímetros de piscinas y para la realización de rampas. Es muy abrasivo, con lo cual tenemos un problema en los clase 3 a la hora de poderlos limpiar, porque prácticamente se comen las fregonas y los elementos de limpieza. Clase 2 es el que nosotros venimos utilizando para cocinas y baños y es una buena solución a tener en cuenta. Hasta ahora hemos hablado de soluciones en cuanto a la colocación de los pavimentos. Ahora veremos cómo se colocan los revestimientos. Aquí tenemos preparado un inicio de arranque de porcelánicos en lo que es un plato de ducha. Otra vez estamos hablando del tema tenemos que considerar el tema de las visuales. En este caso, empezar a plantear el arranque de unos porcelánicos dentro del plato de ducha desde las esquinas con pieza entera. Como veis aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer con este porcelánico de 60 por 60 va a ser empezarlo en esta esquina aquí y luego también en esta esquina aquí. Y entonces los cortes de las otras piezas los vamos a tener colocados aquí en esta esquina y vamos a tener el corte aquí, detrás en nuestra espalda. Del mismo modo que tenemos el arranque en horizontal, hay que también tenerlo en cuenta en vertical, es decir, considerar la altura del techo y nosotros en este caso arrancaremos con pieza entera en el techo y haremos el corte en la parte baja. De tal manera que otra vez la visual justo cuando entremos será de pieza entera desde arriba y el corte abajo y pieza entera en esta esquina. Uno de los puntos que genera más debate o controversia a la hora de plantear los revestimientos de un espacio es precisamente qué hacemos con estas esquinas. Pensar que aquí se encuentran dos porcelánicos a 90 grados. El encuentro de este material a 90 grados con otra pieza del mismo material genera una esquina que obviamente no es bonita. Con lo cual hay soluciones en el mercado tipo cantoneras de PVC o de aluminio que dijéramos dar una solución estándar a este acabado. La verdad es que en Molins no nos gustan mucho esas soluciones, con lo cual lo que solemos hacer es las piezas hacerles un corte o bien tipo inglete o bien un corte a canto pilastra para dar una solución a este acabado que no se vea estándar, que se vea un poco más elaborado y más trabajada. Y eso garantiza en esos pequeños detalles unos acabados pues más elaborados. El porcelánico es un producto de realización industrial, pero no ausente de algunas especificaciones que deberíamos tener en cuenta. Es posible que durante el proceso de ejecución de vuestro alicatado, de vuestro revestimiento o incluso de los pavimentos, llegue un punto porque no hemos acabado de calcular bien las mermas que nos quedemos sin material. Es por eso que tenemos que tener en cuenta del producto que hemos pedido el origen, la trazabilidad. Pensar que cuando se ejecutan las cocciones de los porcelánicos no siempre el resultado es el mismo, incluso teniendo en cuenta que es la misma referencia. Es por eso que tenemos que acudir a la trazabilidad del material. Aquí, tal y como veis, tienen un código de barras, ¿de acuerdo? Y unas referencias y unas especificaciones. Tenéis que pedir a vuestro proveedor que os suministre de la misma referencia de material de esta tirada de producción, de tal manera que no tengamos problemas de tonalidades y acabados a la hora de la colocación en obra.